Y aquí está mi vida, Dios del cielo, necesitado de ti, Dios mío, hambriento, sediento de ti, Dios. Cada uno de los hermanos aquí presentes hemos venido a oír palabra de Dios, esa palabra que cambia, que transforma al ser humano, esa palabra que pasará el cielo y la tierra, pero que ella permanecerá para siempre. Esa es la palabra que vamos a enseñar en esta mañana. Por eso te suplico, Dios mío, si tú quieres, usa mis labios para tu honra, para tu gloria. Que seas tú hablando a través de mi vida, Dios mío. Y que no sea humanamente, Señor, este mensaje, sino que sea tu Santo Espíritu, Dios del cielo, volviendo a cada uno el corazón. Padre, glorifícate, Dios. Gracias, Señor bendito de la gloria, por lo que tú vas a hacer. Amén y amén. Amados hermanos, hagan el esfuerzo y se sientan, pero no sienten la alabanza. Eso, vea, así es ejemplo del hermano Jaime. Se sienta, pero la alabanza continúa, permanece, porque así tiene que ser, hermanos. Esa adoración, esa alabanza debe permanecer continuamente. Bendito sea nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos habla con relación al Señor Jesús. Aquí está hablando esta palabra, hermanos, con relación al Señor Jesús, al cumplimiento de una profecía que más de 600 años atrás el profeta Isaías lo había dicho, lo había expresado allí. Allí en Isaías capítulo 61, en el versículo 1, dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y dice el versículo 2, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Aquí en Lucas capítulo 4, lo único que no se nota de estos versículos, de esta profecía, es el día de la venganza. Porque el día de la venganza también un día vendrá. Pero aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, donde leímos, no se nota del día de la venganza. Allí habla solamente de lo que el Señor va a hacer o hizo en aquel entonces, de lo que el Señor sigue haciendo continuamente en cada uno de nosotros. El Señor no vino para vengarse. El Señor no vino para derramar su ira sobre el pueblo. El Señor vino a consolar. El Señor vino a edificar. El Señor vino a traer buena nueva, la buena noticia, la salvación al mundo entero, voluntariamente, para que todo aquel que se acercara a Él no fuera perdido, no se perdiera, sino que viviera. Pero desafortunadamente el hombre rechazó la salvación. Las personas de aquel entonces, muchos la rechazaron. Hoy en día podemos ver muchas personas que están rechazando también la salvación, que no quieren, hermano. Muchos quizás vienen a los cultos, vienen a la iglesia, pero no le ponen sentido a la vida, al privilegio que es venir al templo, al privilegio que es venir a adorar, venir a exaltar a Dios. Y nos preocupamos por cualquier otra cosa, menos por buscar de Dios. Nos preocupamos por adquirir riquezas, montones de dinero, fama, poder. Todas esas cosas me enseña la palabra que vienen como por añadidura, por yo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que lo más importante es buscar a Dios. Pero desafortunadamente el hombre anda tan ocupado buscando riquezas, amontonando. ¿Sabe para qué? ¿Para qué las está amontonando? Para el anticristo, porque ni siquiera él las disfruta. O hable usted con una persona que hoy está trabajando, que hoy está dedicado al trabajo. ¿Sí lo disfrutó? ¿Sí se gozó?
¿Sintió paz? ¿Qué dice esa persona? No, cansado, preocupado. No alcancé el tope que pensaba vender. Estresado. Nunca lo va a disfrutar. Siempre va a estar afanado y turbado, preocupado. Y nunca lo va a alcanzar. Siempre mira y dice, no, allí hay otro que está más alto y yo quiero llegar ahí también. Y siempre va a estar escalando, escalando, hermano. Siempre, y nunca se va a saciar. Usted mire, por ejemplo, un presidente de un imperio. Podemos hablar, para no ir tan lejos, del presidente de los Estados Unidos. Un hombre, un empresario, multimillonario. Tiene muchas posesiones por todo el mundo. Ya había sido presidente, pero no se saciaba, quería otro poquito, otra oportunidad. Y hoy en día está nuevamente ejerciendo el cargo, hermano. Es una responsabilidad muy grande, pero detrás de todo eso está el poder monetario. Y que Dios bendiga al presidente de los Estados Unidos. Amén. Que Dios bendiga al primer ministro de Israel. Que Dios bendiga a Israel, a Jerusalén. Que Dios bendiga a las Naciones Unidas. Bendito sea el Señor, porque de una u otra manera están allí representando, hermanos, como para decir, no todo es miseria, no todo es pobreza, lo podríamos decir de esa manera. Pero mire cómo el hombre nunca se va a saciar. El Señor Jesús, hermano, nació de una mujer virgen. Bueno, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en una mujer virgen. Pero ella, hermano, reventó fuente como cualquier otra mujer. Tuvo un parto normal, nació normal. No nació, no es que estuvo allí, hermano, en el estómago de María y de un momento a otro salió como una bombita y todo quedó igual. No, ella era virgen. Ahí vino y engendró el Señor a través del Espíritu Santo al Señor Jesús, pero tuvo que reventar fuente y nacer en un parto normal. Al nacer en un parto normal, la pregunta es, ¿siguió virgen? No siguió virgen. Ya, ella se casó, tuvo más hijos con su esposo José. José levantó a Jesús como su hijo propio, legítimo, digámoslo así, aunque no era el padre legítimo, porque todos sabemos que el padre de Jesús es Dios. Es Dios, hermano. Entonces podríamos decirlo como un padrastro, digámoslo así, pero lo cuidó. Todos los años lo llevaba de fiesta a las fiestas de las Pascuas a Jerusalén. Jesús todos los años, hermano, le enseñó principios, valores, y estuvo sujeto a sus padres, hermano, durante toda su infancia, toda su adolescencia y parte de la juventud. A los 30 años aproximadamente, casi a los 30 años, comenzó su ministerio. Comenzó su ministerio. Lo primero que él hizo fue someterse conforme a lo que decía la ley. Va y es bautizado por Juan el Bautista. Y todos sabemos, hermano, que a esa edad, pues Juan se oponía y decía, no es bien, no está bien que yo lo bautice a usted. Pero el Señor le dijo, deja que así conviene. Y fue bautizado en el río Jordán. Dice la palabra que cuando él subió del agua, vio al Espíritu Santo que descendía en forma de paloma, y que hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí se manifestó la Trinidad, la perfecta Trinidad, unidad de Dios. Jesús está en persona, el Espíritu Santo que viene en forma de paloma, no que el Espíritu Santo sea una paloma, sino en forma de paloma. Y luego hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí, hermanos, nos da una muestra para los que van a recibir o le están recibiendo el discipulado y van a ser bautizados. Es que una persona, para ser bautizada, necesita tener como mínimo uso de razón, ser consciente del paso tan importante que va a dar, que no es cualquier paso. Es como cuando
Hay una pareja de novios. Mientras están hablando, están orando para casarse, pues hermano, no hay un compromiso como tal serio. Pueda que tengan una relación seria aparentemente, pero en cualquier momento se puede romper esa relación y no pasó nada. Pero cuando ya viene esa pareja, hermanos, y contraen matrimonio ante la presencia de Dios y de testigos, ya esa pareja se une hasta que la muerte los separe. Ya nadie podrá separarlos, hermano. Una unión hasta que la muerte los separe. Así es el bautismo. En la iglesia encontramos creyentes simpatizantes, creyentes en prueba, pero cuando ellos toman la decisión de ser bautizados, ya pasan a ser creyentes en plena comunión y ya van a participar. Ya ustedes lo van a ver. Muchos quizás de los hermanos que llevan años y que fueron bautizados y no están participando activamente, y ven que de pronto llega un hermano nuevo, pero este hermano ya comienza a participar activamente, y entonces va a decir: ¿y qué pasó? No, la Biblia es muy clara cuando dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, porque dentro de la iglesia hay muchas personas que todavía son postreros, que todavía en vez de ser primeros están como postreros. Por eso la importancia, hermanos, de tener un compromiso con Dios primeramente y con su obra bendita. Una persona cuando se convierte, hermanos, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de sus maldades, vuelve a ser, dice la palabra, que es una nueva criatura. Comienza una vida nueva en Cristo. ¿Cuántos se han arrepentido de su pecado? ¿Y cuántos están en Cristo Jesús, que son nueva criatura, hermano? Ya comienza a perseverar, a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Y entonces comienza a prepararse para el bautismo. Pero cuando una persona lleva un año, lleva años, hermano, yendo a la iglesia, oiga, ¿usted por qué no se vuelve a Cristo? ¿Por qué no se convierte? Y la persona dice: no, yo ya me convertí. Mentira, no se ha convertido. Porque si una persona se convierte, hermano, es porque ha creído. Y la palabra es muy clara cuando dice: el que creyere, ¿cuántos han creído? Y fuere bautizado, será salvo. El que creyere y fuere bautizado. No quiere decir con esto, hermanos, que la persona creyó y como no alcanzó a ser bautizado por impedir quizás una enfermedad o la muerte, entonces esa persona se condenó. No, es que es una persona que creyó y pasó el año, pasaron 2 años, 10 años y nunca se hizo bautizar. Entonces esa persona corre el riesgo de su salvación. Amén. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? ¿Han visto a usted alguna persona así, hermano, dentro de la iglesia, que lleva tiempos en la iglesia, hermano, y no se quiere arrepentir? Y Dios lo llama de una u otra manera: venga, entréguele su corazón a Cristo. Este es el día de gracia, este es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es la oportunidad, arrepiéntese. Mañana quizás sea demasiado tarde. Y esa persona comienza a endurecer su corazón, hermano. A endurecer el corazón, hermano. Y dice: no, hoy ni mañana. Eso siempre los predicadores dicen: hoy está vivo, mañana puede estar muerto. Y mira, aquí estoy vivo. Así como el ladrón en la cruz. Jesús fue crucificado con 2 ladrones, ¿verdad? El de la derecha y el de la izquierda. El de la izquierda, hermano, tuvo la oportunidad, pero endureció el corazón. Dijo: no, esto es cuento. Esto nunca va a pasar. Así hay muchos en la iglesia, de la izquierda, hermano. Están acá y parece que fueran de la derecha, pero están en la izquierda, no creen. Y así se le endureció el corazón a este hombre, aún en la misma muerte, no se arrepintió, perdón. Pero el de la derecha, ¿qué pasó? Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y él, o sea, cuando venga, ni siquiera le dijo hoy o mañana, hoy me quiero arrepentir, no, cuando vengas en tu gloria. Y el Señor le dijo: no solamente cuando venga en mi gloria, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Mire que Jesús comenzó su ministerio allí en el bautismo, pero no se quedó ahí. Una persona cuando va a ser bautizada no se queda ahí, tiene que seguir, avanzar, dar fruto. Es bueno, hermanos, que ojalá una persona cuando antes de ser bautizada ya haya practicado quizás un ayuno, haya estado en una vigilia, aparte de recibir la doctrina, ¿verdad, hermanos? Jesús fue bautizado y lo segundo que hizo, ¿qué fue? Amén. Dice el versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo. Amén. Al desierto. ¿Por cuántos días? Por 40 días y 40 noches. Aquí se le presentó el tentador, hermano. Cuando después de los 40 días y 40 noches, dice la palabra que vino el tentador, ¿verdad? Y le dijo, el diablo, que el Señor lo reprenda, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La importancia del ayuno también para un cristiano, para una persona que quiere ser bautizada. Y luego vino nuevamente y le dijo, le dijo, le mostró o lo subió al templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Le recitó hasta la Biblia, ¿en dónde? En el Salmo 91. Por eso, hermanos, la Biblia no es para dejarla ya en el Salmo 91, el Salmo 23, en una trila en casa. La Biblia es para leerla, leer la palabra de Dios. Lea la Biblia, si lee usted la Biblia, hermanos. El que lee la Biblia adquiere sabiduría. El que cree en lo que dice la Biblia es salvo. El que pone en práctica lo que dice la Biblia es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es vivir una vida en santidad. Ahora, ¿qué es vivir en santidad? Apartado para Dios, apartarse del pecado, apartarse del vicio, de las borracheras, de las estafas. El que hurtaba no hurte más. Apartarse del pecado moral. Vivir para Dios. ¿Cómo debe de vivir? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida del Señor Jesucristo. Hay algunos que dicen que no solamente es lo que el corazón, pero del corazón refleja lo que hay por fuera. Ahí se refleja todo lo que es la persona, hermano. Por eso a algunos les falta todavía arrepentimiento para que pueda reflejar, hermanos, lo que está en el corazón, reflejarlo también por fuera. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo, hermanos? Y dice en el versículo 6, y a ti, el diablo dijo, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Mire qué astucia tan tremenda, hermanos. Primero, después de un ayunito de 40 días, yo creo que una persona le da hambre, ¿cierto, hermanos? ¿O no? ¿Usted qué dice? Claro, sale con hambrecita y viene y le dice que convierta las piedras. Jesús lo hubiera podido hacer divinamente. Tenía el poder, pero no se dejó manipular por el diablo. O sea, le dio a entender que el diablo le está hablando del poder económico. Y el Señor le está diciendo, no, eso no es lo más importante. Lo más importante es la palabra de vida, la palabra de Dios. Vaya usted, hable con una persona que quiere el poder económico a ver si lee la Biblia. Hermano, no le queda tiempo para leerla. Le queda tiempo para coger los cuadernos, saber cuánto le quedó de ganancia, cuánto fueron las compras, cuánto fueron las ventas. Pero no le queda tiempo para leer la Biblia. Aquí el diablo le dijo, vea, le voy a dar todas las riquezas. Amén. Le voy a dar todas las riquezas, dice, porque a mí me ha sido entregado.
Todas las riquezas, ¿a quién le fue entregado? Al diablo. ¿Cuándo se las entregaron? En el huerto del Edén. Dios se las entregó al hombre porque Dios quiere que usted viva bien. Y un día lo vamos a lograr en la vida eterna. Vamos a vivir bien. No nos va a faltar nada. Vamos a tener salud. Vamos a estar sanos, saludables, fuertes. Nunca nos faltará nada, hermano. Eternamente y para siempre. Y estoy hablando de una eternidad. Pero el diablo es tan astuto que quiere atrapar al ser humano aquí un poco de tiempo. Perderlo, hermano. A quien quiera, porque a mí me fue entregado. Adán se lo entregó. Le entregó todo el poder a Satanás. Y por eso es que él manipula y por eso él dice ahí la palabra. Y a quien quiera, se lo entrego. Amén. Le doy. Por eso usted ve gente que trabaja, hermano, y trabaja y nunca tiene nada. Porque el diablo no le da nada, porque dice, este ya es mío, ya lo tengo ahí. Y hay gente, hermanos, que medio hace un negocio y ya se prosperó, se paró, porque el diablo dice, lo voy a atrapar porque este de pronto se me escapa. Y ahí lo tiene. Lo zarandea continuamente y ahí lo atrapa en la riqueza. Ya tiene 10 casas, quiere tener 20. Cuando tenga 20 dice, no, usted se merece más, 40. Cuando tenga 40 y así lo hace un multimillonario hasta que lo lleva. Vuelvo y digo, ni aprovechó aquí, ni aprovechará en la eternidad. Ya no hay nada que hacer. En el infierno no hay nada que hacer. Hoy en día vemos muchas personas, hermano, en búsqueda de las oportunidades, de la fortuna. Y algunos hasta vienen a la iglesia, voy a ir a la iglesia a ver si allá oran por mí y que Dios me prospere. Hoy veía un video, hermanos, pero una cosa terrible, hermano. Como un personaje esto sin gracia, como decía un pastor, sin gracia, pero lo decía más fuerte, cómo manipula a la gente. La iglesia llena, están pidiendo plata y entonces se le va una persona que tiene una casa muy buena, una propiedad, no sé, una casa que según eso valía más de $1.000.000, una propiedad grande. Pero el falso sinvergüenza el falso anticristo se le acerca y le dice que él estuvo toda la noche hablando con Dios y que Dios se lo mostró fue a él. Y que Dios le mostró lo que iba a hacer con él, que lo iba a bendecir mucho más de lo que tenía, que lo que tenía era una miseria, pero que Dios le dijo, lo voy a probar, venda lo que tiene y entrégalo a la iglesia, entrégalo a él, o sea, al pastor ahí de la iglesia, entrégalo. Y comenzó ahí, digo, ¿y usted cree que es Dios o cree que, usted cree que es lo que usted va a dar, lo va a dar para hombre o para Dios? Y comenzó a manipularlo hasta que el hombre le dijo, no, yo voy a vender todo y se lo voy a entregar. Y dentro de la manipulación que Dios había hablado toda la noche con él y que si entregaba que Dios le iba a dar mucho más. Mire, una persona esa entrega todo lo que tiene y sigue ahí luchando, hermano, y esa persona, ¿sabe qué pasa? Al último se pierde, se descarría. Dice, mira, allá fueron y me quitaron todo. Esos evangélicos son todos iguales. No todos somos iguales. Pero sí hay iglesias, hermano, donde manipulan a la gente para quitarle lo que tienen. Dios me mostró que me entregue esa casa. ¿Qué debe hacer un verdadero cristiano que se ha arrepentido? ¿Qué debe hacer? Hermano, pues orar a Dios y decir, espere un momentico, si Dios le mostró a usted, ¿por qué no me ha mostrado a mí? Esperemos que me muestre a mí también. Y si Dios me muestra a mí, yo doy la casa. Amén. Pero tendría que Dios, no es que yo vengo de parte de Dios, no. Pues sí, Dios ya se lo mostró a usted, pero esperemos a ver porque no es que la propiedad es mía. Así hay personas, hermano, que manipulan. En estos días mi esposa mandaba un video ahí del hermano Humberto Henao cuando hablaba por allá de un pastor era que le sacaba la moto prestada al creyente y cada nada, hermano, hasta que el creyente ya le dijo, pues pastor, mire, oremos a ver si Dios le provee una. Y ya la esposa manipuló todo, comenzó ahí a hablar en lenguas, profetizarle y a decirle que le pasara la moto al siervo, al ungido de Jehová, y comenzaba. Y si no se la pasaba, ¿qué le iba a pasar?
se iba a accidentar, se iba a caer y se iba a ¿qué? A escalabrar, a escalabrar. ¿Ven? Manipulaciones, hermano, amenazas humanas carnales, porque es que eso no se vive en el verdadero creyente. Y el pastor preguntaba ahí quién fue el presbítero que puso a ese pastor, hermano. ¿Por qué no lo estudiaron? ¿Por qué no lo analizaron? Un hombre que es manipulado por la esposa. Unas cosas, y aparentemente que ahí no le está haciendo un mal la esposa al esposo, le está es como ayudando ahí a través de la mentira para ayudar al esposo, ¿sí o no? Pero eso está mal, eso no es bíblico, eso no es de Dios. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo, hermanos? Jesús fue al desierto, oró, ayunó, dice la palabra, en el versículo 12, dice, dicho esto, le dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado de toda tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto? Por un tiempito. Mire, hermano, que cuando usted ayuna, hoy estamos en ayuno, ¿verdad, hermanos? La mayor parte, me imagino que está en ayuno. ¿Cuántos están en ayuno? Gloria al Señor, me imagino que la mayor parte estamos en ayuno, hermano. No crea que cuando terminemos el ayuno vamos a recibir bendiciones por todo lado. Ahí está el diablo, el tentador, que el Señor le reprenda, para ver cómo lo hace caer. Jesús terminó el ayunito de 40 días y ahí estaba el diablo, hermanos, para tentarlo. Moisés terminó el ayuno de 40 días y cuando fue, miren la sorpresa tan tremenda. Estaban todos descarriados, hasta su hermano estaba descarriado. Estaban en fiesta, sacrificando, moralmente viviendo perdidamente. Habían hecho un dios de un becerro de oro, tacaños para traer dinero para la iglesia, pero para la idolatría, sí, hermanos, muy amplios. Habían entregado todo lo que tenían porque era un becerro de oro. Terrible, ¿sí o no, hermano? Después de un ayuno, hermanos, pueden suceder cosas muy bonitas. Viene la tentación, pero si pasamos la tentación, entonces vendrá la bendición de Dios. Vendrá la bendición de Dios. Pero hay que pasar esa tentación. Hay que pasarla. Jesús la pasó, hermano, y dice que al menos el diablo no lo molestó más. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempito. Por un tiempo. La palabra nos dice, hermanos, cuando quiero ponerle un título, un tema, no le hemos hablado del tema, ungidos para traer libertad. ¿Cómo es el tema? Ungidos para traer libertad. Ahora, la palabra ungido viene del hebreo que quiere decir Mashiach, Mashiach, de donde proviene la palabra Mesías, y por el griego Christos, que significa Cristo. Eso no tiene mucha importancia, no tiene mucha importancia, pero sí podemos mirar, hermanos, literalmente, ungido quiere decir alguien sobre quien se ha derramado aceite. Y usted lo puede mirar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿a quiénes ungían? A los reyes. Era una unción, se hacía con un aceite perfumado y tenía un significado espiritual muy profundo. Allá en el Antiguo Testamento encontramos que ungían a los sacerdotes. Amén. Los sacerdotes los ungían con aceite. Dice que tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Eso lo dice en Éxodo 29:7. Pero también ungían a reyes. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, para los que están tomando nota, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Lo ungían con aceite, que el aceite representa el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. También a los profetas, hermano.
Allí en Primera de Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Ninsi, le está dando una orden Dios al profeta Elías. Y le dice a Jehú: me ungirás a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, úngelo como rey en Israel. Y a Eliseo, hijo de Safac, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Cosa dura le tocaba a Elías, ¿cierto? El reemplazo. Imagínense, vaya unja al hermano Santiago, que será tu reemplazo. Entonces me toca ir a obedecer y ungirlo ahí, hermano. Usted será mi reemplazo acá, el próximo pastor, hermano Santiago. Cosa dura, ¿cierto? Pero si Dios lo ordena, así toca. Esa era la forma de ungir. Entonces ungían a sacerdotes, ungían a los reyes y ungían a los profetas. Usted encuentra, hermanos, cuando Dios hace el aceite, era un aceite muy especial, muy específico, era un aceite único y era exactamente para eso. Y también para ungir algunos enseres en el tabernáculo. Pero así se manejaba de manera especial en el Antiguo Testamento. La unción marcaba que esa persona tenía la aprobación o autoridad y respaldo del Espíritu Santo de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús comenzó su ministerio declarando que quién lo había enviado y con qué propósito lo había hecho. Jesús no vino solo para predicar la palabra, sino para manifestar el poder del Espíritu Santo, para traer vida, libertad y restauración a las familias. Así como el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, sobre él, el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, sobre sus ungidos. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso en nosotros hay libertad, porque así lo dice. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esta mañana hay libertad para adorar. Hay libertad todavía para exaltar el nombre de nuestro Dios. Note, hermanos, vean, a través de la adoración, cuando hay un pueblo que se dispone y que tiene libertad para hacerlo, hermanos, algo sucede. Dios comienza a obrar, Dios comienza a operar, Dios comienza a sanar, Dios comienza a restaurar. Cuando hay libertad para adorar a Dios. Pero cuando no tenemos esa libertad, hermanos, ¿qué vamos a esperar de Dios? Santo es el Señor. En Lucas capítulo 4, el versículo 18, encontramos 7 ejemplos de una persona ungida. Y ahí está como ejemplo, ¿quién? El Señor Jesús. Al menos se las voy a leer. Esos 7 ejemplos que encontramos en una persona que realmente está ungida por Dios. La primera parte que podemos encontrar hasta donde está la coma dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, la presencia del Espíritu Santo está sobre mí. Lo está diciendo con libertad. Qué bueno que usted y yo con libertad podamos decir: la presencia del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mi vida. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. La obra de Dios no se puede hacer si no está el Espíritu Santo en nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Si no está el Espíritu Santo de Dios. Yo he sido muy enfático con esto, hermanos, cuando nos dice la palabra en la primera a los Corintios, en el capítulo 13, en el capítulo 12. En el capítulo 12, el versículo 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que tener el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Porque por un solo espíritu todos fuimos
bautizados en un cuerpo, o sea, introducidos en un cuerpo. Todo cristiano que nace de nuevo, inmediatamente ya forma parte del cuerpo de Cristo. La palabra nos enseña que tenemos un sello, o sea, un sello que nos identifica. Dios nos identifica donde quiera que estemos, hermano, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Entonces, para que podamos hacer la obra de Dios, se necesita tener el Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo no es cristiano. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Amén. No puede ser bautizado. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Quién impulsa a una persona a que sea bautizado en las aguas? El Espíritu Santo. O sea, que si una persona no tiene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No ha nacido de nuevo. Todavía está en el mundo. Miren, mis hijos, ¿a los cuántos años usted hizo la oración de fe, hijo? A los 10 años hizo la oración de fe. Ah, pero es el hijo del pastor. Pero tuvo que nacer de nuevo. Desde ahí en adelante, hermano, el Espíritu Santo entró en él. Desde ahí en adelante, desde el día en que él aceptó a Cristo en su corazón, tuvo que hacerlo. Ya cuando los compañeros por allá comenzaban, hermano, con sus porquerías, sus cosas sucias, él llegaba y decía, llegaba quebrantado, hermano. En cierta ocasión nos fuimos, él llegó del colegio, el culto allá era a las 4 de la tarde, y hasta a mí, estábamos recién trasladados, hermano, a ese lugar, y hasta a mí se me había olvidado que el culto era a las 4 de la tarde, y yo iba como siempre a las 6 era el culto. Íbamos como a las 5 de la tarde y ya nos acordamos y vimos, ¿verdad que el culto es a las 4? Y no hemos ido por Isaac, que era puro niño todavía. Pero llegamos primero a la iglesia a ver si estaba allá, y allá estaba. El niño de 12 años, allá de 10 años, de 12 años era Jesús. De 12 años, ahí estaba en el templo, ya con los hermanos. ¿Quién hace eso, hermanos? Cuando una persona se ha arrepentido y ha nacido y tiene el Espíritu Santo. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo para entrar en el cuerpo. O sea, ya tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Quién lo hace? Una persona de no. Si no fuera así, ¿qué hubiera pasado? Nosotros nos hubiéramos tocado llegar. Bueno, mi hijo, vamos, apague ese televisor, vámonos para culto que nos cogió la tarde a todos. Ay, yo no quiero ir. Otro día. Porque no ha nacido de nuevo. Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede ser bautizado, no anhela. Si lo hace es porque la mamá, el papá o el tío le dice, hágale, bautícese, bautícese, a ver si ahora sí coge juicio. Pero no es así en el Señor. No es así. La Biblia no nos dice que debemos de bautizar niños, ni tampoco nos dice que no debemos de bautizarlos. Pero sí nos dice que debemos de bautizar cuando una persona ya tiene uso de razón. Y en el caso de Jesús ya tenía uso de razón y tomó la decisión de ser bautizado. No fue ni María ni José que lo bautizaron cuando estaba pequeño, no, lo presentaron a los 8 años. La Biblia habla de que hay que presentar los niños al Señor, mas no bautizarlos. La persona se bautiza cuando ya tiene uso de razón y cuando ya ha tomado la decisión de arrepentirse, de entregarle su corazón a Cristo, dice, yo quiero ser bautizado. Porque ya tiene el Espíritu Santo de Dios y es el que lo impulsa a hacerlo. Pero cuando la persona no se ha arrepentido, no puede ser bautizado. Mucho menos puede dar frutos. O sea, mucho menos puede ir a hablar de Cristo, puede evangelizar. Vaya usted, pregúntele a una persona que está en la calle, a un drogadito, a un borracho. Y hasta eso sí lo hacen, ¿cierto? Lo hacen. O no sé cómo lo harán, pero yo escuchaba por ahí un día a un loco que para por ahí al frente. Y el hombre habla harto de Dios y hasta canta. Y eso cuando comienza a hablarle a la gente, habla de Dios. Pero la gente dice, este pobre loco, pues no es no es la manera, digámoslo así, que Dios utiliza para hablarle a la gente. Porque Dios nos utiliza a nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, para evangelizar, para predicar la palabra del Señor. No es esa la manera. Pero mire que hasta las piedras hablan cuando una persona no quiere ir.
porque yo le llamo a eso una piedra. Y no se sabe qué piedra, puede ser una piedra hasta de tropiezo, porque muchas personas van a mirar a una persona esa y dicen, ah, no, si eso será uno evangélico y mire cómo vive ese pobre, como es pobre desgraciado, amén, ese Satanás, yo qué voy a ser cristiano. Si una persona, hermano, ni siquiera viene a culto y le dice a la gente, mire, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que buscar de Dios, pues ¿qué va a decir la persona? No, pero ¿será que sí? Yo quiero buscar. Si usted va a una persona, un mechudo, con piojos de diferente clase, con esas trenzas, ¿cómo se llaman? Rasta, amén, y va a hablarle de Cristo, y va a decirle, uy, hermano, eso es lo más bueno. En mi iglesia toco yo la batería. Y eso tan bueno que se toca, que se vive para cantar a Dios. La persona dice, pero yo quiero un cambio y mire lo que me están... No es esa la imagen, no es ese el perfil que Dios quiere. Entonces por eso una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es cristiana todavía, pues de lógico que para ser cristiano tiene que tenerlo, amén, y no puede ser bautizado ni puede hablar de Cristo, no puede hablar, no puede predicar. Entonces, lo primero que él dijo fue, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo segundo que dijo, ¿qué fue? Por cuanto me ha ungido, amén, me ha ungido Jehová, me ha ungido el Señor. Entonces, cuando habla de unción, ya explicamos un poquito qué es la unción, amén, derramar aceite sobre una persona. La unción divina capacita. Jesús fue ungido, es decir, fue capacitado, apartado para cumplir una misión. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando viene la persona, es apartada, es capacitada para ir y predicar. Lo tercero, ¿qué más dijo? Para dar buenas nuevas a los pobres. El mensaje. O sea, las buenas nuevas es que el mensaje, el evangelio. El evangelio es las buenas nuevas, la buena noticia. ¿Y para quién iba, hermanos? Directamente para los pobres. Los pobres representan aquí a quienes necesitan esperanza, que están sin esperanza, que están sin vida, que están apartados, que no tienen solución, que toman caminos equivocados, que están ciegos. La Biblia dice que están muertos en delitos y pecados. No tienen esperanza de nada, hermanos. Trabajan al sol y agua, trabajan continuamente, no tienen un hogar estable, tienen hogares disfuncionales, viven sin esperanza. Entonces, esos son los pobres en espíritu. La enseñanza, hermanos, que encontramos aquí es que el evangelio trae consuelo, el evangelio trae salvación, trae dignidad a todas las personas que le reciban. La palabra dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo cuarto que vemos aquí en este texto, dice la palabra, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, en pocas palabras, una restauración interior. El corazón está interno, ¿verdad? Una restauración interna. Jesús vino a sanar las heridas del alma, los corazones rotos por el pecado, por el dolor, por aquellos que rechazan al Señor. Dios no solo perdonó, también restauró o restaura emociones del corazón. Lo interno, a sanar a los quebrantados de corazón. Él no solamente sanó a lo físico, porque también hizo milagros, sanó a los físicos. En cierta ocasión sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos leprosos volvieron a darle gracias? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Porque el que vino ya ya no era leproso, ya era sano. Quinto, hermano, o bueno, la cita bíblica que quería dar aquí con esta enseñanza es, Él sana, en el Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo quinto que vemos en este versículo, a pregonar libertad a los cautivos. Si van ahí en el versículo 18, hermano, ahí en su Biblia, a pregonar libertad a los cautivos.
¿Qué quiere decir con esto? Liberación espiritual. Liberación espiritual. Los cautivos representan a los que están atados por el pecado, el miedo del pasado, que luchan continuamente con esas emociones, con esa depresión, que luchan continuamente, hermanos, con lo que les sucedió en el pasado, en la niñez, en la adolescencia, tragedias que pasaron, y entonces están oprimidos por ese pasado. Hay personas, hermanos, que tienen una ansiedad hasta del futuro, que piensan, dicen qué va a pasar mañana, qué va a pasar la próxima semana, qué va a pasar más adelante. Entonces el Señor vino aquí, hermanos, amén, Cristo vino a romper esas cadenas espirituales y darnos vida verdadera, libertad. En Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A eso fue que vino Cristo, hermanos, a pregonar libertad a los cautivos. Sexto, ¿qué más dice ahí el texto? Léalo. ¿Qué más dice? ¿Cuál sería el sexto punto? Amén. A dar vista a los ciegos. ¿Qué quiere decir con eso? Iluminación espiritual. Porque andábamos en un mundo, hermanos, perdidos, ciegos espiritualmente. Nos tenían atrapados espiritualmente. Jesús no solo sanó físicamente, sino que dio vista espiritual a los que estábamos en tinieblas. Muchos de nosotros estábamos en tinieblas, estábamos ciegos. Una persona que mata a otro, que roba, que ultraja, que hace mal a otro, es porque está ciego espiritualmente. Una persona que no viene a culto, que no hace las cosas buenas sabiendo las cosas buenas, es porque está ciego espiritualmente. Hay muchas personas allá afuera que quisieran entrar a la iglesia, pero esa ceguera espiritual les impide. Se quedan en casa, se van para cualquier otra parte, en vez de buscar de Dios. Una persona ciega espiritual, porque no ha tenido la iluminación de Cristo todavía. Amén. No ha creído en Jesucristo, quien puede dar vista a los ciegos. La Biblia es muy explícita allá en 2 Corintios 4:4, cuando dice que el Dios de este siglo, Satanás, que el Señor le reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. El Dios de este siglo tiene enceguecido al mundo, pero Cristo vino a dar vista a los ciegos. Lo séptimo que vemos ahí, ¿qué más? En este mismo versículo, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Libertad a los oprimidos. Habla de liberación total del poder del enemigo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Estábamos oprimidos por el diablo, oprimidos por el mundo, oprimidos por las tinieblas, pero el Señor vino a poner en libertad a todos los oprimidos. En Cristo hay liberación completa. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Completa, totalmente, liberación del pecado, del pasado, del poder de las tinieblas. Si alguien, hermano, estaba practicando la brujería, estaba practicando la hechicería, era esclavo del horóscopo, era esclavo de los signos zodiacales, eso, hermanos, Cristo ya lo hace libre. Ya conoció la libertad, hermanos, a poner en libertad a los oprimidos. Ya no se trata, hoy en día, hermanos, hablando de la unción, ya no se trata de ese aceite, se trata de la presencia de Dios que esté en nosotros. Amén. Él vino a darnos esa unción, y a través de esa unción del Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio y de la verdad. Que estábamos atados, estábamos oprimidos, estábamos llenos de maldad, pero Él vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Dios estaba con Jesús. El Espíritu Santo estaba con Jesús. Dios está con esta iglesia. Dios está con nosotros.
Él está como poderoso gigante. Usted y yo tenemos el poder también, hermanos, para identificarnos, para mostrarle al mundo que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. En la vida del creyente hoy, ser ungido específicamente significa haber sido escogido por Dios con un propósito. Usted y yo hemos sido escogidos por el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y Dios nos tiene aquí con un propósito. Estar capacitados por el Espíritu Santo para cumplirlo. Actuar bajo la autoridad y el poder divino del Espíritu Santo y no humanamente, porque humanamente no podemos hacer nada. Amén. Un predicador, en este caso, los que predicamos la palabra del Señor, un predicador puede ser ungido para enseñar con poder, con autoridad. ¿No le ha pasado a usted que hay veces cuando usted está enseñando, hermano, predicando al aire libre o predicándole a una persona y esa persona comienza a extraviarle, a hablar mal del evangelio, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los pastores? Usted comienza como con un revestimiento de poder a hablarle a esa persona con autoridad. Así sea una persona elocuente, un doctor, un alcalde, un político, lo que sea, pero usted le habla con autoridad. Eso es lo que hace el Señor. Mire, los músicos, un músico puede ser ungido para ministrar y quebrantar corazones. Por eso mire todo lo que se estuvo haciendo hoy, la oración y todo eso, ahí están incluidos los músicos. Y los músicos a través de la administración, hermano, quebranta corazones. Yo mire, he quebrantado algunos corazones por ahí y hasta les pasé la camarita y los grabé. Amén. Quebrantados. Esos son músicos ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que se necesita cada día más y más en la iglesia del Señor. Músicos, hombres y mujeres, que tengan la presencia del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Aquí, hablando esto de la unción, está el aspecto y el significado. El aspecto literal, derramar aceite sobre alguien, ¿verdad? Y el significado es, espiritualmente es, ser apartado, consagrado y capacitado por Dios, directamente por el Espíritu Santo. En Jesús representa el cumplimiento del Mesías prometido. En el creyente representa el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, se manifiestan en acciones de amor, compasión y poder. Eso es la unción del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el caso de Pedro y Juan, cuando subían al templo, iban a la oración, pero hubo alguien ahí que era un cojo, ¿sí? Un cojo, y les pidió dinero. Y a veces, hermano, nos queda más fácil darle una moneda y no hablarle de Cristo, ¿verdad? Claro, aquí, por ejemplo, en este municipio, a mí me ha ocurrido que las personas van y me piden dinero, y cuando me piden dinero, entonces yo les doy algo y les digo, miren, busque de Dios, Cristo le ama, Cristo lo puede, y ellos resultan antes evangelizándolo a uno. Comienzan diciendo, sí, es que yo vivo es por la misericordia de Dios, yo vivo es porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso. Si yo le creo a Dios, claro, la solución está en Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y resulta uno y dice, ¿y este qué? Amén. ¿Qué más le digo? No, pero hay que buscarle. Sí, padrecito, porque no le dicen a uno pastor, no lo conocen, pero sí, padrecito. Yo quiero buscar de Dios, pero no puedo. Pero yo sé que en Él está la solución. Yo sé que en Él está la solución para mi problema, para mi situación. Ellos ya lo saben. Pero Pedro y Juan, cuando lo miraron, ellos sí, como no tenían dinero, quizás el cojo vio y dijo, estos son los pastores, esos están bien lanuditos. Pero ellos no tenían. Iban a la oración a pedirle misericordia a Dios. ¿Y qué le dijo? No tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tenemos podemos dar.
tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de vida, tenemos la solución para aquellos que están pasando situaciones difíciles. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Anda, levántate, no siga más en el pecado, no siga más en el conformismo, no siga más en la tibieza, no siga más en la liviandad. Levántate y anda con Cristo, hermanos, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Bendito sea nuestro Dios. Entonces allí podemos ver algunos ejemplos grandes de hombres que tenían la unción, que traían sanidad, traían libertad, que traían solución al dolor, que traían consuelo a las personas. Por ejemplo, cuando Jesús vino a la casa de María Magdalena, esta mujer había sido estropeada muy fuertemente. Era una mujer que dice la palabra que tenía 7 demonios, vendía su cuerpo, hermanos. Estaba totalmente destruida, pero cuando vino Jesús la hizo libre. Cuando viene Jesús a nuestra vida, nos hizo libre. Ahora cuando nosotros vamos con el Espíritu Santo, hacemos libre a cualquier persona, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios quien está en nuestras vidas. Pero para eso se necesita estar ungidos. Hoy, el mismo Espíritu sigue restaurando familias, sigue restaurando a los jóvenes, sigue restaurando corazones heridos. Quizás hay corazones heridos, pero aquí está el Espíritu Santo de Dios quien sana las heridas. Aquí está la fuente de vida, el Espíritu Santo que nos capacita, que nos envía a anunciar las buenas nuevas de salvación, a dar las buenas nuevas a los pobres, llevar la presencia del Espíritu Santo, la palabra al mundo. El creyente ungido no se calla. Lleva el mensaje del evangelio con poder. Dios nos ha ungido, hermanos, para que podamos ir y sacar almas de las tinieblas. Felipe, en cierta ocasión, ya termino con esto, hermanos, no vamos al texto, usted lo conoce, pero él iba, Dios lo envió allí donde había un hombre que necesitaba, un etíope, creo, iba leyendo el profeta Isaías, y Felipe se le acercó y le dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y comenzó a explicarle la escritura desde Isaías hasta el Mesías. Y cuando ya le explicó todo, este hombre dijo, bueno, aquí hay agua, ¿qué necesito para ser bautizado? Y descendieron juntos, bautizó a este hombre, quedó bautizado y luego se fue. ¿Por qué? Porque en Felipe estaba el Espíritu Santo de Dios. En Felipe estaba la unción de Dios. En usted y en mí está la unción de Dios, está el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que hablarle a nuestros vecinos, hablarle a nuestros seres queridos, a la familia, a aquellas personas que están a nuestro alrededor, si realmente está el Espíritu de Dios. Ayer hablábamos, hermano, vamos a seguir haciendo los cultos CHC, pero usted, si usted tiene el Espíritu de Dios, trate de invitar a alguien. Si no hay culto en su casa, vaya a la casa donde sí hay culto, porque ¿quién lo impulsa? No es el programa que yo anuncio allí, hermano, es el Espíritu de Dios que dice, si no vinieron a casa, yo voy a buscar dónde están reunidos los evangélicos, yo voy a buscar dónde están ungidos los ungidos de Dios. ¿Dónde están reunidos los ungidos de Dios? ¿Por qué lo hace eso? Porque usted es ungido de Dios, pero cuando la persona no es ungida de Dios, no va, hermanos. El Espíritu Santo que ungió a Jesús está sobre usted, está sobre mí, sobre cada uno de nosotros. Él está para sanar, para liberar, para que anunciemos esperanza. No necesita ser perfecto, solo necesita estar dispuesto. Cuando el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, entonces los cautivos son libres. Entonces los enfermos son sanos. Entonces los endemoniados serán libres. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y llegamos a una casa, entonces se tiene que ir la tristeza, se tiene que ir el conformismo, tiene que haber milagros allí, hermanos, porque es el poder de Dios que está sobre nuestras vidas. Hoy es tiempo, hermanos, de decirle, Señor, yo necesito más de ti, más de tu Santo Espíritu. Úngeme, Señor,
para cumplir la gran comisión, para cumplir la promesa de Dios. Yo no sé si alguien tiene el Espíritu de Dios en esta mañana, que se coloque de pie y que diga: Señor, ven a mi vida, Dios del cielo. Ese es un momento, hermanos, para reflexionar y para tomar en cuenta que así como en Jesús estuvo el Espíritu de Dios y que el Señor lo usó como un instrumento, Dios también lo puede hacer con alguien en esta mañana. Levante sus manos y diga: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Dígale en esta mañana: yo necesito más de ti. Yo necesito esa nueva unción para poder sobrevivir. Yo necesito esa nueva unción para servir. Dígale con su propia palabra: yo necesito más de ti para obrar, para ir a aquellas personas que están oprimidas, para llevar las buenas nuevas de salvación. Quizás usted muchas veces se siente imposibilitado, no siente cómo llegarle aún a su propia familia, no siente cómo evangelizar a aquellas personas que están a su alrededor, no le sale palabras de vida. Pero hoy es la oportunidad para aquellas personas que dicen: yo quiero más de esa unción, yo quiero fuerza, yo quiero palabras de vida. Hoy es la oportunidad para que usted se acerque un momento aquí al altar y diga: Señor, yo estoy dispuesto, yo quiero más de tu Santo Espíritu.